contado, sí, la Real Academia de la Lengua Española ha actualizado el diccionario y ¿qué crees? Hay nuevos términos que se han incluido. Usted de repente me dirá, pero yo ni siquiera sé qué significa eso. Ahora no se preocupe, lo va a buscar y lo va a encontrar. Repasamos algunos de esos términos y saludamos a nuestro invitado, Miriam. Está con nosotros Giovanni Samanamud, nos acompaña, investigador en temas de educación. Bienvenido. Gracias por la invitación. Oye, estoy viendo ya algunas palabras que muchos ya conocemos. No me spoilees la película. ¿Lo ve? O sea, no quiero ir a ver entera, spoilear. Ya está así como usted la ve escrita en el diccionario de la RAE. Unidad móvil, lo que usamos nosotros todos los días. Es un término muy televisivo, ¿verdad? Otro, es como concepto, ¿no? Mira, voto el de abajo. Castigo. Voto castigo. Y para temas date cuenta electorales. que son palabras compuestas incluso, ¿verdad? Bueno. Y zona de confort. Para aquellos comodones, ¿no? Sal de tu zona de confort, arriesgate alguna vez. Teletrabajar. Mira, vino después de la pandemia. Sí. ¿Verdad? Temporada o serie de televisión, ¿sí? Barista. Barista, qué bueno. Qué bueno que no le he incluido. Ese frappé está con una sola P, ¿en serio? Frappé. Así con una sola P en la RAE en español, porque normalmente es con doble P, ¿verdad? No, sí. A ver, otro término. Blusero. Del blues, quienes tocan y cantan blues. Porque no es del que hace blues. No, eso te iba a decir. Un blusero. Rapear. Rapear. Se habían demorado en ponerlo. Sí, tanto tiempo. Capoeira. Capoeira. Qué bueno. Es sobre más que danza, es una especie de... Sí, esa es parte de la cultura de Brasil, ¿verdad? Fitness. Muy bien. ¿Cómo que no estaba un humanizador? ¿Recién humanizador? Tal vez humanizar estaba, pero humanizador no. No sé. ¿No? No. ¿Por qué no? ¿De cómo así? Depende de la Real Academia. Pero es que es muy raro, ¿no? Humanizador, creo que se daba ya por entendido, ¿o no? No necesariamente, ¿no? A ver, cuénteme. No, bueno, lo que pasa es que generalmente el tema de la lengua es bastante complejo, aunque siempre tiene que haber, digamos, un ente como la Real Academia que pueda definir. Pero todos saben que el punto creativo es social, es la gente la que crea, la que le da sentido, la que valida, y evidentemente es la academia la que termina definiendo lo que se puede o no se puede hablar, pero la creatividad está en la sociedad, no está en la academia, ¿no? Algo que me ha llamado la atención es que hayan colocado el ja, ja, ja. ¿Era necesario, digo? ¿O ya se sobreentendía? Claro, ya se sobreentendía. Bueno, es un poco para darle normalidad a la lengua y que evidentemente en el marco de la normalidad se pueda también desarrollar actividades educativas sobre todo, pero más allá de eso yo creo que no tiene, porque como decía, la creatividad social es la base de cualquier tipo de lengua, ¿no? Ahora, Giovanni, me imagino que esto también es como un paso para poder colaborar a las generaciones que ya están un poco más retrasadas, si vale el término, con estas modernidades, ¿verdad? Y tal vez para que puedan incluir dentro de su vocabulario estas palabras, sabiendo lo que significan, ¿verdad? A un joven, si tú le dices que es spoiler, no va a necesitar buscarlo en un diccionario, pero tal vez una persona adulta sí. Claro, por eso decíamos, es la sociedad la que avanza en el sentido y lo que sanciona normalmente es la RAE, ¿no? Es el mecanismo como usualmente funciona esto, ¿no? Ahora, estoy leyendo aquí a un experto que dice, falta meter en plan de, o el bro, o sea, por decir hermano, digamos, amigo, ¿no? Hola, bro. Otros dicen broster, ya no creo que broster, ¿no? Pero a ver, es que en los últimos años como que la RAE ha dado un giro a lo estrictos que eran anteriormente con la lengua española, ¿no es cierto? Y ha comenzado a aceptar diferentes terminologías que no solamente las escuchamos acá, de repente en otros países, yo eso le decía fuera de pantalla, murciégalo, al murciélago, porque en otros países le dicen murciégalo. Sí, yo creo que por un lado tiene que ver con los distintos préstamos que hay siempre. No hay ninguna lengua pura en el mundo. Todas las lenguas se han construido sobre la base de una pluralidad. Pero en ese marco, por ejemplo, de mucho va a depender del uso que se le dé, del sentido que se le dé y de la gran expresión que tenga. Y que a veces no rompa algunos esquemas que hay gramaticales, ¿no? Con el caso de todas y todos, por ejemplo, donde evidentemente ahí la RAE no define todavía eso. Sigue asumiendo que cuando hablamos de todos ya incluimos a todos los géneros. A mujeres, a hombres, mujeres y ya, sí. Menos ha incluido el todes, tampoco. No, tampoco, evidentemente. Me imagino que dependiendo del uso
consuetudinario que esto vaya a tener, probablemente en próximos años lo vayan a aceptar, porque es eso lo que va a definir, Claro. digamos, su normalización. Ahora, Giovanni, a través de las redes sociales también surge este fenómeno, que como a través del TikTok, por ejemplo, uno puede visualizar videos desde la China hasta el otro punto extremo del mundo, y conoces terminologías, conoces maneras de hablar, y se van haciendo virales, y en muchas zonas o regiones se van adaptando esos términos, ¿verdad? Ahora nos decía producción, nos hablaba del término chill, que tiene hasta una mueca para poder hablar, pero le dices a una persona y no sabe qué significa, o le dan otro significado. Qué difícil poder controlar esto, ¿verdad? Tener tantos términos que ahora son mundialmente conocidos. Claro, el tema es que el significado ya es un proceso de normalización que tiene el objetivo, sobre todo para generar un lenguaje oficial, y por otro lado también tiene un uso, un sentido educativo, porque es en el sistema educativo donde uno puede encontrar definiciones, terminologías y ampliación de vocabulario, pero el manejo de la lengua es muy difícil, porque eso ya rompe cualquier esquema formalizado, normalizador que pueda Más tener. con estas modernidades. Eso significa entonces que la población es la que va normalizando el uso, aunque esté mal dicho. Ese es el tema. En realidad Ese es el problema. No existiría un mal dicho en sentido estricto, porque Ya. el lenguaje siempre es abierto. Por lo que acabas de decir con murciélago, por ejemplo, es más una convención. Todo el lenguaje es una convención de cómo se llama algo. Esto porque se llama vaso. Podría no llamarse vaso. Claro. El nombre de esto es una convención social, y esa convención social es producto del uso que se da al lenguaje cotidianamente. Lo que hace la RAE es normalizar eso para darle un sentido de identidad al lenguaje también. Y ese sentido de identidad, como digo, tiene un propósito también educativo, porque permite que la gente y las personas entiendan los significados precisos, aunque no conozcamos el origen de esas palabras, ¿no? Ese es el sentido. Tú has utilizado el término chill, Sí. que es para estar tranquilo. Y también, Sí, hay diferentes significados. Y también se lo emplea en la música. Chill, ¿no es cierto? También en la música. Incluso en la arquitectura. El lugar chill es como una terraza, un lugar donde la pasas bien, descansas un momento. Pero a ver, términos entre inglés y español Sí, el normalmente son los que nosotros... dentro de poco estará el playlist, por ejemplo. Sí, con su ¿No es uso, cierto? obviamente sí. Como decía, no hay ningún lenguaje puro en ninguna parte del mundo. ¿Y qué pasará con aquellas lenguas que uno va aprendiendo? Porque obviamente la cultura se va mezclando. Lo coreano, digamos, hyun, que quiere decir hermano, bro, como dicen muchos. Se adoptará en función del uso, de los usos que se tengan, ¿no? Se adoptarán, pero obviamente como hay más intercambio ahora, mucho más conocimiento, Sí. mucho más interrelación a través de las redes, obviamente los términos van a empezar a ser mucho más diversos que lo que eran antes, ¿no? Ah, qué interesante. Muy interesante realmente, y para seguir hablando de este tema, Giovanni.